Miremos Acuario. Acuario por aquí. Acuario, todo está, mira, todo lo que puedes hacer. Acuario está Marte, está Plutón, está el Sol, está Mercurio y está Venus. Todo en el yo. Qué difícil para Acuario. Tanto que puede hacer y tantas ideas y como a qué horas o en qué momento o cómo concretarlas, cómo hacerlo. Neptuno en Aries impacta la casa 3 para Acuario. Permitir que la espiritualidad se aplique. En la casa 3 nosotros recibimos conceptos, en la casa 3 nosotros aprendemos muchas cosas. Neptuno en Aries le está diciendo a Acuario, ¿de qué sirve tanto o saber tanto? Casa 3 si no se integra. Neptuno es el planeta de la integración. Neptuno es el planeta que nos conecta con el uno, universo, unísono, la totalidad, el infinito, el más allá, eso es Neptuno. Cuando Neptuno llega a la mente, a la casa 3, le está diciendo a Acuario, a lo mejor no es que te haga falta aprender más. Lo que hace falta es Neptuno en Aries en la casa 3. Silencio para que los conceptos se logren integrar, porque si no queda la casa 3 muy cargada, la casa 3 muy pesada, sé de muchas cosas, llevo muchos años estudiando, llevo todo y la desilusión de Neptuno en Aries en la casa 3 de decir esto no ha servido para nada. No me ha servido de nada el estudio, no me ha servido hacer tantas cosas. Yo llevo 20 años haciendo esto, yo llevo 10 años, yo llevo tantos años. Llega Neptuno en Aries y disuelve todo eso y dice, pues sí, maravilloso, pero ahora intégralo, respíralo, siéntelo, vívelo. Neptuno en la casa 3 se vuelve muy integrativo, ¿sí? Se vuelve muy de aprender a diluir y a fluir, porque Neptuno es el planeta de la palabra fluir. Entonces, cuando llega a la casa 3 ahora fluye con esa información, vívela, que ahí es donde está el trabajo más grande. Muchas veces la casa 3 como es de Mercurio, entonces a Acuario le queda muy fácil interpretar la casa 3 porque es aprender. Y Acuario es un signo muy agilidoso en los temas de aprendizaje. Y ahora con todos esos planetas, todo ese stellium que está en Acuario en la casa 1, pues a Acuario le queda muy fácil incluso hasta memorizarse las cosas. Acuario puede aprender, puede memorizarlo, pero Neptuno en la 3 dice, esos son conceptos, es información. Neptuno en Aries dice ahora, vívelo, siéntelo, conéctalo, respíralo, y pues ahí van a tener 14 años en la casa 3 para poder diluir tantas cosas, destilar tantos conceptos que han venido aprendiendo. Puede llegar a ser demasiada desilusión, o sea que tanto aprendizaje a la final, ¿para qué? Para terminar en esto, yo pensé, yo me imaginé que con esto podía hacer esto y tal cosa, ¿no? Esto es algo así como en la casa 3 nos aprendemos las tablas de multiplicar. Recuerden que la casa 3, donde está Neptuno o donde entra Neptuno este lunes 26, la casa 3 es, me sé las tablas. Ok, te sabes las tablas. Sí, 5 por 5, 25. 1 más 1 es 2 y sé sumar, ya. Y sé multiplicar, ok. Y sé dividir. En la casa 3 es lo que yo sé, lo que yo he aprendido. Y Neptuno dice, bueno, ¿y ahora cómo están tus números? ¿Cómo están tus pérdidas y tus ganancias? Neptuno en Aries dice, ¿y ahora cómo sientes esto? ¿Para qué te sirve eso? Todo eso aprendido, ¿cómo lo vives? ¿Cómo lo utilizas con la vida? Porque la casa 3 es muy cotidiana. ¿Cómo vives eso que has aprendido? ¿Sí? Tanta terminología que se ve en la casa 3, ¿cómo la diluyes? ¿Cómo la decantas? Algo así como ver las uvas en el viñedo. Claro, es la materia prima para hacer el vino, pero ¿cuál es el proceso que haces para finalmente tomarte la uva y no comértela? ¿Cómo hago para no masticar la uva, sino para tomarme esa uva? Ah, para tomarme la uva hay que hacer todo un proceso de selección, de estrujado, de despalillado, ¿no? Fermentación, etcétera. Luego viene la parte de la cava o, bueno, todo lo que sea también si de pronto vamos a añejar esos vinos, cuánto tiempo se va a quedar en la barrica, finalmente se embotella, llega a la mesa y llega a la copa. Neptuno es como que ahora esa uva gruesa en la mata, con tierra, con polvo, llévala a que sea un buen vino.
decántala, vívela, gózatelo también, apasionate de todos esos conocimientos y no te desilusiones porque el conocimiento es necesario. Eh, Ahora vive ese proceso de destilación, de desparellado, de todo eso, para que te quedes con lo fino. Neptuno en Aries, en la casa 3 aprende a destilar la uva para que no la muerdas, para que no la tengas que masticar, sino que la puedas tragar a través de un sorbo de vino. Entonces Neptuno dice, vamos a tener un buen tiempo, unos buenos años en Aries, destilando toda esa información. Claro, ¿cómo se destila la información? Neptuno es el príncipe de la puerta de meditar. Entonces, Acuario, con tanto Plutón, con tanto trígono de Urano en Géminis, con tanta información, si no le dedicamos tiempo a meditar en la casa 3, pues ahí va a quedar, ¿no? Ahí va quedando todo eso. Uno, esto y dos, aplicación constante, periódica. Este también es un trabajo. Neptuno no porque rija, en este caso, los temas espirituales, quiere decir que no haya un proceso a llevar a cabo. Claro que también tiene su propio accionar, tiene su propio método, ¿no? Neptuno tiene su propio lugar. Los leo por aquí en YouTube. Yo, dicen por acá, hola, tengo Júpiter en Escorpio. En mi caso siempre tomo principalmente el ascendente y los demás. Muy bien. Un abrazo. Gracias también por acompañarme todo este tiempo. Excelente mensaje. Muchas gracias. Abrazo. Apague un poco su mente y vuelva usted mismo. Algo así, apagar la mente y volver, porque si no, Acuario se va a quedar. Y como Acuario tiene a Plutón, pues está que, imagínate, está que siente que tiene el poder de la omnipotencia total, ¿no? O me siento impotente o me siento omnipotente. Entonces, Acuario es un signo que va a tener unas escalas de volumen muy subidas. En algunos momentos con Plutón en Acuario, con Marte, Sol y demás, pues me siento omnipotente, puede llegar a percibir Acuario, ascendente Sol, Luna. Y Neptuno en la casa 3 a veces qué impotencia, no poder hacer nada, o sea, extremo, puede llegar a ser muy extremista esto también. Dice Marisol, simbólicamente decanta tus límites mentales, Acuario, sin electrocutarte. Ay, mira qué bello, qué hermoso eso. Acuarios, claro que sí. Dice Serenia, mente, Venus, Acuario, yo soy Acuario. Muy bien, maestro, ¿cuándo iniciamos las clases? Las clases, gracias por recordarme. Recuerden, bueno, les recuerdo que iniciamos clases el 17 de febrero. Astrología viva desde cero, queridos, 17 de febrero vamos a iniciar. Ya nos queda poquito tiempo. ¿Cuándo terminamos? En diciembre. Todo el año aprendiendo astrología y en diciembre levantamos la antorcha. Por eso no hay que dejar que este año uno termine en nada. No hay que dejar que este año uno termine en nada. De eso nos vamos a encargar. Un abracito.